A más de un año de haber iniciado la pandemia de COVID-19, la vacunación ha avanzado, pero nos ha revelado también cosas nuevas del virus, del SARS coronavirus número 2. Es un virus que va cambiando, no tan rápido como el virus de influenza, pero eso significa algo también en la inmunidad de rebaño. Y me voy a explicar para finalmente concluir qué va a pasar con la gente que no se quiere vacunar. Que la hay donde quiera. Por fortuna, en América Latina, en México en particular, es un fenómeno que no es demasiado común. Es un fenómeno muy común en países desarrollados, Estados Unidos, en Europa. Y hay gente que sigue con teorías de conspiración que son absurdas, que no es capaz de ver la probabilidad de tener un problema de la vacuna contra la probabilidad de tener un problema de COVID-19, y sorprende que mucha de la gente que no quiere vacunarse y de los que francamente están en contra de las vacunas son universitarios, frecuentemente tienen maestrías, doctorados, y yo creo que eso tiene que ver con la incapacidad de entender las probabilidades, pero ahora no me voy a referir a eso. ¿Qué va a pasar con la gente que no se va a vacunar? Hay que entender entonces lo que hemos comentado en varias ocasiones, que es el fenómeno de la inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es la proporción de gente que se supone que tenemos que tener con inmunidad para que ya una enfermedad se detenga. Y depende de algo que se conoce como el R0. El R0 es el ritmo reproductivo de un virus o de una bacteria, de un patógeno. Y tiene que ver con cuánta gente una persona que se infecta, o a cuánta gente una persona infectada va a su vez a infectar. Recordemos que cuando empezó la COVID-19 se calculaba el R0 en 2. Entonces había una fórmula que decía: la inmunidad de rebaño, para que esto se detenga, es igual a 1 menos el inverso del R0, que es menos un medio. Esto es igual a 0.5, igual a 50%. Quería decir que si el 50% de la gente tiene inmunidad, pues entonces la enfermedad ya no se va a transmitir. Y se veía relativamente sencillo. ¿Qué fue lo que pasó? Sin embargo, el virus, en cuanto salió de China, en Europa, desarrolló algunas mutaciones y fue evidente que el IR ya no era de 2. Para este nuevo virus, digamos el que empezó a circular en Europa, la nueva inmunidad de rebaño ya era igual a 1 menos 1 sobre 1/3, porque el R0 ya no era de 2, ya el nuevo virus ya tenía un R0 de 3. Entonces, 1 menos 1/3 es igual a 0.66, porque 1/3 recuerden que es 0.33. Entonces no, resulta que ahora teníamos que vacunar al 66%. Bueno, vamos a subir, no a vacunar el 66%, sino o que los vacunados más que los que ya se curaron sumen el 66% de la población. Y vamos avanzando y pareciera que esa inmunidad de rebaño se nos aleja cada vez más. Un poco como en la paradoja de Aquiles y la tortuga, que la vamos persiguiendo y no la alcanzamos. Estamos cada vez más cerca. ¿Qué pasó cuando ya habíamos calculado 66%? Pues que el virus volvió a cambiar. Entonces el R0, ya digamos, ya no sería un R0, ya sería un R, más bien un R efectivo, ya en el tiempo. Resulta que cambió. Ya las variantes, sobre todo la variante inglesa, pero teníamos variante inglesa, variante brasileña, variante sudafricana. Ahora se conocen como la variante inglesa, la variante alfa, la variante sudafricana, la beta, y la variante brasileña, la gamma. Pero esas ya se había calculado para esos más o menos un R0 que podría superar inclusive el 3 y podíamos irnos a 4. Ah, caray, bueno, pues entonces ya la inmunidad de rebaño, digamos, ya vamos a poner aquí para el virus alfa, que es el de Inglaterra, es 1 menos, aquí es menos un cuarto, es igual a 0.75, igual a 75%.
Y así va cambiando el virus. Y de hecho ese es un fenómeno que hemos visto en casi cualquier país donde entran las variantes. Que las variantes originales, o la variante, digamos, fundacional, es sustituida por la nueva variante que tiene ventajas porque se transmite con más facilidad. Entonces, en donde quiera que ha entrado, por ejemplo, la variante alfa, ha sustituido a las variantes circulantes, pero incrementa la capacidad de transmisión. De manera que, digamos, la variante alfa sustituye a las variantes que están circulando. En México, de hecho, eso preocupa en este momento, que está entrando la variante alfa en varios lugares de la República y que muy probablemente va a sustituir a las variables o a las variantes, los virus que están en este momento en la República. ¿Qué ha pasado, sin embargo, con la variante Delta, que es la variante de la India, Delta? La inmunidad de rebaño se ha calculado hasta en 1 menos un sexto, porque el R0 de la variante Delta es de 6. Alguien ha calculado 6, o sea, es un virus que se transmite con mucha más facilidad y que tiene un cierto escape a las vacunas. O sea, las vacunas siguen funcionando, pero no tan bien. Entonces, se calcula ya en 6. Entonces, R es igual a 1 menos un sexto es más o menos 0.17, sería 0.83, igual a 83%. O sea, ya vamos en 83%. Quiere decir, otra vez, que la inmunidad de rebaño se nos está alejando. Cada vez vacunamos más, cada vez más tenemos gente que se alivió y vamos teniendo ya más gente protegida. Sí, pero cada vez se nos aleja más la inmunidad de rebaño. Y eso creo que ya nos tiene que dejar una lección. Quizá nunca alcancemos la inmunidad de rebaño. Quizás lo que vamos a llegar a tener, como hemos platicado en otras ocasiones, es un virus contenido. Un virus que nos deje hacer nuestras cosas, que no nos derrumbe las instituciones, un virus con el que tengamos que coexistir. Pero si este virus, como parece, no se va a ir, si todo es lo que parece, este virus va a acabar infectando a prácticamente todos los que no se vacunen. ¿Qué es la conclusión? Vacúnate. Tienes que tener la capacidad de entender las probabilidades. El que no se vacune va a ser distinto, por ejemplo, de una enfermedad más transmisible, más contagiosa, que es el sarampión. Para el sarampión se necesita que se vacune o que tenga inmunidad prácticamente el 90% de la población. Sí, solamente que no es un virus que esté cambiando. Y entonces hay quien viaja de polizón. Decir, yo no me vacuno, pero como los demás se vacunaron, a mí me protegieron. Aquí no va a ser así. Lo más probable es que si esto es lo que parece, los que no se vacunen se van a infectar tarde o temprano. Así les tome 10 años, así les tome 20 años, o se mueran antes en un accidente o de viejos, qué sé yo, pero se van a infectar con muy alta probabilidad. El mensaje es, vacúnate, porque si no te vacunas, este virus no se va a ir por todas las señales que nos ha dado y finalmente te va a infectar. Y es mejor que te infecte, por ejemplo, si ahora tienes 50 años, que te infecte, en todo caso sería mejor que te infectara a los 50 años, que te infecte a los 65. ¿Y qué mejor que no te infecten ni a los 50 ni a los 65 si te vacunas? Esa es la conclusión. El que no se vacune, muy probablemente se va a infectar. Muchas gracias.